¿Qué tal, estimados clientes y usuarios de Admiral Markets Latinoamérica? Bienvenidos a un nuevo video análisis. En pantalla tenemos el comportamiento del S&P 500, el índice o el selectivo americano que compone las 500 compañías de mayor capitalización bursátil que está al borde del abismo, como hemos querido señalar este video análisis. Pero primero quiero invitarte a revisar algunas de las portadas que venimos conociendo durante los últimos minutos, como por ejemplo la prohibición de importaciones de petróleo ruso. Ya tan pronto sea el próximo martes, Estados Unidos bloqueará entonces la importación de este producto, lo que causa un quiebre en las relaciones comerciales y por supuesto un quiebre también en el mercado de los commodities, donde hemos visto por supuesto un desequilibrio importante en el equilibrio entre la oferta y la demanda que podría acrecentarse, y eso marca también un incremento en el valor del petróleo durante las próximas jornadas. El ataque ruso afecta el comercio y panaderos advierten alzas de precio, los efectos de la crisis en Ucrania sobre los mercados de renta variable, el cobre que toca nuevos máximos por el conflicto de Ucrania, las bolsas caen ante el temor de una larga duración, un conflicto que se extiende durante las últimas semanas de cotización, prácticamente las últimas dos, y que entonces genera mayor incertidumbre durante este inicio de año 2022. Antes de ir a revisar las gráficas, te quiero invitar al seminario que tenemos esta tarde, dólar frente al peso chileno, comprar o vender dólares. Esa es la pregunta que nos hacemos, por lo cual tenemos que dilucidar cuáles son las referencias importantes para el tipo de cambio local, considerando que este próximo 11 de marzo asume el presidente electo Gabriel Boric, cuestión que por diversos motivos puede ser un catalizador tanto negativo como positivo para el mercado. A esto también se suma el desarrollo ya en la recta final de la Convención Constituyente, organismo encargado de redactar una nueva constitución, una nueva constitución, y estaremos entonces descifrando cuáles pueden llegar a ser los niveles claves y críticos para considerar tus próximas estrategias de trading. Pero entonces va a quedar el link registrado al final de este video para que puedas participar esta tarde a las 7 de la tarde hora de Chile, las 5 de la tarde hora de Nueva York. Pues bien, vamos a mirar cuáles son los puntos críticos y cómo hemos denominado al borde del abismo. Si podemos darnos cuenta, el índice americano S&P 500, como también el resto de los selectivos, vienen marcando una situación particular e interesante, en donde los descensos han sido claves desde el inicio de este año 2022, insistiendo caídas hacia la zona de los 3.200, 4.000, disculpen, 200, 4.300 puntos, como podemos ver en pantalla. Secuencias de máximos y mínimos decrecientes vienen marcando, por supuesto, el desempeño del selectivo americano, lo cual entonces nos obliga a pensar que el escenario bajista podría perdurar de acuerdo al comportamiento que ha venido presentando. Otro escenario interesante, por supuesto, es los niveles que mencionábamos recientemente, los 4.200, 4.300 puntos, que marcan una franja de mínimos que se desarrolla desde julio del año recién pasado, el año 2021, situación que también obviamente llevó a cotizar hacia nuevos máximos históricos de manera consecutiva al selectivo americano, y que por supuesto obviamente mantenía la pauta alcista que venía desarrollando el mercado americano durante los últimos 24 meses. Ahora, entendiendo el contexto actual y la situación en torno al conflicto, el agravamiento en torno a las prohibiciones comerciales y económicas que pueda llegar a tener el conflicto ruso-ucraniano significa también un aumento en los costos de producción debido al aumento en los costos de las materias primas que se vienen presentando durante el último tiempo. Esto, como resultado, va a tener un incremento en el índice de precio al consumidor, en la inflación, a fin de cuentas, afectando, por supuesto, al bolsillo del transeúnte, del Main Street, como se le considera, y por supuesto también al desempeño y el dinamismo de las principales economías del mundo. Esto genera un efecto dominó negativo que se agrava o que agrava ya una situación o un escenario delicado posterior al inicio de la pandemia, y que complica también las posibles decisiones de política monetaria que deban llevar a cabo los bancos centrales, como por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos, que tenía una intención de generar una restricción monetaria mayor a partir de la tercera o bien el tercer mes del año, este año 2022, situación o cuestión que podría verse truncada debido a los efectos o proyecciones que el ente rector pueda llegar a tener ante el conflicto que se vive al este de Europa. Esta condición revierte entonces una situación tal vez más expansiva, en donde la tasa de interés no sea elevada este próximo 16 de marzo en 50 puntos básicos, sino que solamente se considera en 25 puntos básicos, y tal vez entender un escenario menos agresivo o un tono menos agresivo por parte de Jerome Powell como presidente del ente rector.
En el caso del Banco Central Europeo, el tono podría ser relativamente el mismo. No debemos olvidar que el mercado descontaba o buscaba descontar inicialmente posible alza de tasas de cara al cierre de este año, situación que podría revertirse si es que las condiciones en torno al conflicto no cambian en el corto plazo. Técnicamente, el índice americano por debajo de la zona de los 4.200 puntos arriesga un descenso importante, un descenso que por el minuto no vemos niveles críticos o bien puntos de apoyo que puedan llegar a ser relevantes. Tal vez inicialmente la zona de los 4.000 puntos pueda llegar a ser un punto pivote que tanto técnicamente como fundamentalmente pueda servir para el mercado, dependiendo por supuesto de la evolución, pero tampoco podemos descartar que el mercado retroceda mucho más hacia la zona de los 3.870 puntos aproximadamente, que corresponde también al 38.2 de Fibonacci. Al revisar una gráfica de mayor temporalidad, es como ustedes van a poder percatarse de que no existen puntos de apoyo importantes que el mercado pueda considerar en el corto plazo, más allá del nivel actual en torno a los 4.200 puntos, o tal vez la zona de los 4.000 o 3.870, como veníamos indicando. El descenso incluso podría ser mayor, buscar niveles del 50% Fibonacci o el 61, que tiende a calzar también con franjas de máximo y mínimos que el mercado consideró en el pasado, que podría obviamente ser también la tónica. Ahora, por el minuto descartamos que el mercado puede alcanzar el 61.8, descartamos tal vez eventualmente que el mercado pueda alcanzar el 50%, pero son valores que no debemos dejar de estar mirando ante posibles nuevos descensos, sobre todo cuando el cierre semanal pretende evidenciar una condición negativa por debajo de la media móvil, y eso ya estaría indicando una posible visita a la media móvil de 200 periodos simples, como podemos ver en pantalla, la cual efectivamente se acercaría a niveles en torno al 50%. Es por eso que ya comenzamos a ver que el 50% tiene una probabilidad, el 38% tiene una mayor probabilidad de ser considerada como un apoyo, tanto como los 4.000 puntos eventualmente. Ahora, si el mercado no se permite ver descensos en el corto plazo por sobre los 4.200, deberían existir motivos suficientes o bien argumentos suficientes como para poder buscar una revitalización del mercado, de la compra de renta variable, y eso permitir entonces ver un nuevo impulso alcista hacia la zona de máximo histórico en torno a los 4.750 puntos aproximadamente, que no debería dejar de ser una novedad, sobre todo con un escenario menos restrictivo en torno a la política monetaria que la Fed pueda implementar. En el caso del índice tecnológico Nasdaq, vemos como ya por debajo de la zona de los 13.900 puntos amenaza con un descenso importante, un descenso que podría buscar zona de soporte en torno a los 12.400 puntos, que en donde se vislumbra el siguiente punto de apoyo mayor para el precio, situación que podría estar barajándose durante las próximas jornadas. El escenario crítico y por supuesto estas provisiones de consumo y importaciones de petróleo ruso aumentan la incertidumbre en el mercado, el bajo dinamismo que podría llegar a tener la economía mundial durante este 2022, en contraste, por supuesto, con las expectativas de consolidación que se tenían para estos 12 meses, situación que parece obviamente quedar atrás desde el inicio de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En gráficos de menor temporalidad podemos ver que los niveles de soporte o bien las líneas de tendencia son las que están jugando roles protagónicos durante las últimas jornadas, por lo cual nos mantenemos pendientes a la secuencia de máximos decrecientes, como también, por supuesto, a la secuencia de mínimos que van siendo decrecientes a lo largo del tiempo. Aquí es donde tal vez las figuras en tipo cuña pueden llegar a resultar interesantes en la evolución del precio, por lo que no podemos dejar de descartar una evolución también teóricamente favorable o una recuperación que los mercados puedan llegar a considerar. Eventualmente una caída hacia la secuencia de mínimos podría llegar a calzar con una franja de soporte, y esa franja de soporte comenzará a vislumbrar cierto grado de recuperación o bien movimientos alcistas que puedan condicionar un escenario positivo para el índice tecnológico. Ahora, por el minuto, la condición, y como lo hemos señalado, es una condición bajista, por lo cual debemos privilegiar el escenario de caída, y en este caso el escenario de caída contempla los niveles que hemos estado comentando, 12.400 para el Nasdaq, y posiblemente una caída hacia la zona de los 11.000 puntos, buscando niveles de apoyo, eventualmente si los fundamentos se vuelven mucho más negativos para la economía mundial y por supuesto para la economía americana en el corto plazo. Es por eso que debemos estar pendientes a la evolución de también macroeconómica que Estados Unidos pueda llegar a presentar con el dato de inflación que vamos a conocer este día jueves particularmente, y por supuesto el próximo 16 de marzo la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.
En el caso del Dow Jones, las secuencias de máximos decrecientes, no tan solo en el precio o en su valor, sino que también, por supuesto, en el RSI, vienen marcando una pauta bajista interesante, sin dejar de considerar también figuras que son correlativas con el resto de los índices por consecuencias, que si nos damos cuenta, el Dow Jones presenta una tendencia bajista, el Nasdaq presenta una secuencia también bajista en tipo canal o bien una figura técnica. El S&P también figura con secuencias de máximos y mínimos decrecientes durante el último tiempo, marcando la pauta negativa que hemos señalado. Situación que podría permanecer durante las próximas jornadas y que es la condición primordial o bien básica que debemos seguir revisando durante los próximos días de cotización. En el caso del Dow Jones, vemos cómo el precio busca tal vez apoyarse en torno a los mínimos recientes, mínimos que el mercado ya ha registrado desde el fines del mes de febrero, inicios del mes de marzo, por lo cual y por consiguiente debemos estar pendientes a posibles rebotes, como también a la vulneración de dicha zona, que podría agravar los descensos y que es lo que el mercado se mantiene expectante durante los próximos días. Tal vez las medidas adoptadas por Estados Unidos, la prohibición de importación de petróleo ruso, puede obligar a Rusia a que busque consenso, ofrezca una salida alternativa a Ucrania, la cual ha sido la verdad que bastante abusiva en sus últimas propuestas, y esto nos permite entonces ver un cese al fuego dentro del corto plazo y por supuesto una vuelta a la normalidad, entre comillas, de la economía mundial y por supuesto de las relaciones políticas en Europa y al este de este mismo. Es por eso entonces que debemos seguir pendientes las 24 horas del día del desarrollo y las noticias que se van dando en torno a este tópico, como para considerar, por supuesto, nuestra siguiente estrategia. En términos de hacer una comparación de cómo el mercado se viene comportando, hay que seguir muy pendientes al comportamiento del yen. Lo hemos señalado muchas veces, el yen frente a sus rivales tiende a descontar o tiende a anticipar escenarios de riesgo mucho mayores, y aquí es donde por el minuto se sigue manteniendo el yen en torno y por sobre la línea de tendencia que el mercado viene dibujando desde diciembre del año 2020, una secuencia de mínimos crecientes que ha llevado al cruce hasta y por sobre la zona de los 115, 114 yenes por dólar. Eventualmente los rechazos pueden todavía mantener la expectativa de buscar una caída en el cruce hacia zonas de los 113.20, 113 aproximadamente, y que es cuestión que estaremos pendientes en el corto plazo para el cruce dólar frente al yen. En gráficos de 4 horas, el rechazo se da en la misma zona de resistencia que el mercado ya ha identificado, por lo cual retrocesos o caídas mayores, inclusive por debajo de esta zona de mínimo, es la que determinaría un posible proceso bajista mucho mayor hacia la zona de los 113.20 o 113 yenes por dólar, como lo hemos mencionado y somos majaderos en considerarlo. Estuvimos revisando posibles estructuras técnicas en su oscilador, en su RSI, pero no se han dado motivo alguno por el cual considerar tal vez un efecto negativo. Tal vez una situación en donde la secuencia de máximos sea decreciente puede llegar a ser un argumento interesante para considerar posibles estrategias de venta. Es interesante esto, porque aquí es donde resalta la idea de tal vez considerar esta zona de resistencia como importante, por lo cual los niveles de stop loss debiesen estar por sobre los máximos recientes, y nuestro take profit inicial o el primer take profit debería estar en torno a los mínimos que el mercado ya ha registrado durante los últimos días, y por supuesto el siguiente objetivo debería estar ubicándose en torno a la zona de los 113.20, 113.50 o 113 para tener un siguiente o próximo objetivo en caso de que el escenario bajista adquiera importancia y adquiera relevancia durante las próximas horas. Así que dejamos esta idea de trading para considerar en el corto plazo y que puedan obviamente estar monitoreándola. Al menos la relación de riesgo-retorno es adecuada. No olviden siempre estar considerando máximo un riesgo de un 1 o un 2% de vuestros balances para así no exponer vuestro capital de manera innecesaria. Lo dejamos hasta acá entonces, al borde del abismo, los índices en el mundo y en Estados Unidos en particular, expectante al desarrollo de las noticias y por supuesto a cómo el mercado interprete el dictamen o bien el desarrollo de la provisión en torno a las importaciones de petróleo ruso por parte de Estados Unidos. Un abrazo, mi nombre es Renato Campos y espero verte en un próximo video análisis junto a Admiral Markets Latinoamérica.